Las mujeres no han tenido, pues, la menor oportunidad de escribir poesía. Por eso he insistido tanto sobre el dinero y sobre el tener una habitación propia. En este vídeo voy a hablarles un poquito de un clásico de la literatura universal, Una habitación propia por Virginia Woolf. Este libro reúne dos discursos que Virginia Woolf dio en 1928 para dos colegios de la Universidad de Cambridge. Cuando Virginia Woolf tenía aproximadamente 46 años es que se le pide dar estos discursos para hablar sobre el papel de la mujer en la literatura. Y bueno, después de darlos, ella se dio cuenta que era un material muy valioso y lo reunió y lo sacó en este libro. Considerado también uno de los pilares del ensayo feminista, creo que es un libro que todas las personas podemos entender. No se requiere tener mucho conocimiento de teoría feminista ni nada, porque el libro puede llegar a todas las personas aun cuando seamos neófitos en el tema. Plantea una pregunta muy fuerte desde su inicio, y es que si las mujeres pueden vivir como desean, si pueden tener una propia identidad. Y antes de tratar de contestar la pregunta y de hablar en sí del libro, quisiera dar algunos datos sobre Virginia Woolf. Virginia Woolf nace en el seno de una familia intelectual con el privilegio de tener acceso a libros y a críticas y a pensamientos desde el inicio de su existencia. Su hermana, de hecho, Vanessa Bell, fue una pintora que también trabajó con ella en la portada de alguno de sus libros. Virginia, por allá por los años 20, perteneció al grupo Bloomsbury, que era un grupo de intelectuales británicos quienes durante el primer tercio del siglo XX pues, se dedicaban a crear y hacer la revolución en Inglaterra. Y todo empezó en la casa de Virginia, ¿no? Fue en la casa de ella donde iniciaron estas reuniones. Tiempo después de este grupo sobresalen diferentes tipos de artistas, desde pintores, escritores, pensadores y tal. Ahora, hablando específicamente del libro, como mencioné, el libro reúne dos discursos que Virginia da en 1928 y se publica el libro finalmente en 1929. Pero no solo son discursos, sino mientras lo lees, tú vas con ella en el viaje que tuvo que hacer para la redacción, la elaboración de estos dos discursos, ¿no? Todas las preguntas que se planteó, el estudio que hizo, cómo camina, cómo todo, porque algo que se nota mucho cuando lees el libro es el esmero y la preocupación que ella le da a la poética en sus descripciones. Es muy descriptiva, entonces puedes sentir que verdaderamente estás en el lugar, ¿no? Hay una escena que me parece al inicio del libro ciertamente curiosa cuando habla de pisar el césped, de que una mujer no estaba autorizada a pisar el césped, ¿no? Que era un lujo que se reservaba para ciertos intelectuales, no todos podían hacerlo. Y bueno, así como ella va haciendo muchas reflexiones sobre distintas situaciones que van a tratar de responder cuál fue el papel de la mujer en la literatura. Entonces Virginia llega a una conclusión que es la máxima conclusión de este libro, que una mujer para escribir necesita de una habitación propia y de 500 libras al año. Que a lo que se refiere es a que una mujer necesita la habitación propia, puede hacer referencia a libertad de pensamiento, y las libras a la libertad de movimiento, ¿no? Necesita un espacio en el cual poder sentarse, a reflexionar, a pensar. Y además dinero para ser independiente y no deberle sus pensamientos a nadie más. Ser mujer sin antes tener que ser la madre de, esposa de, hija de, nada, sino tener una idea por sí misma. Y ahora esta es una situación, es un privilegio que las mujeres no tenían por allá por los años 20 y que en realidad en la actualidad muchas tampoco pueden tener. ¿Por qué la mujer no escribía? O sea, siempre se plantea de que, bueno, las nuevas corrientes feministas se quejan de que no hay mujeres representando en la literatura o en diferentes ramas artísticas, pero en realidad también se debe a que el papel de la mujer estuvo más que todo reservado para ser la madre, la esposa, la hija de alguien más, no de un hombre. Siempre tener a un hombre al lado que la respalde y que le dé autoridad y no poder valerse por sí misma por años. Entonces ella decía que esto se podía romper con la habitación propia y las libras, que en realidad es una metáfora, ¿no?
conversando con algunas personas, me decían que no, que la mujer en realidad no necesita una habitación propia, o sea que se puede crear desde la colectividad, se puede crear desde la precariedad y tal. Y yo no digo y no creo que Virginia Woolf haya pensado que no se podía, sino que en el óptimo de los casos esto sería el ideal. Tener la habitación para poder crear, tener tu espacio, ¿no? Un lugar donde puedas sentarte y hacer lo que tú quieras, reflexionar, pensar, educarte y qué sé yo. Entonces, bueno, acompañamos a Virginia en todo este recorrido que ella hace por la literatura, ¿no? Toma, por ejemplo, a la hipotética hermana de Shakespeare, de qué hubiera pasado si Shakespeare hubiera tenido una hermana con la misma habilidad y talento para la dramaturgia como Shakespeare. Pues en realidad hubiera sido discriminada porque en la época una mujer no podía actuar. Entonces, finalmente, esta mujer brillante y con un talento increíble como el de su hermano hubiera terminado suicidándose. Pero la misma Virginia también dice que en realidad esto no hubiera podido darse porque las mujeres no recibían la educación que recibían los hombres y por ende la posibilidad de tener esta habilidad o desarrollar las habilidades de redacción que podían tener figuras como Shakespeare, pues no estaba al alcance de las mujeres, ¿no? Porque no tenían las herramientas de poder hacerlo. Y si las hubieran tenido, si por un acto de magia o cuestiones del destino nacieran con todo este potencial, terminarían suicidándose ante la imposibilidad de poder desarrollarse como tal. Luego ella va adelantando en la historia y llega a personajes emblemáticos como Madame Bovary, ¿no? Que esta mujer pues sí logra tener, si bien inicia como la esposa de, luego logra tener una personalidad, pero al mismo tiempo este personaje de Emma Bovary es un personaje muy criticado, ¿no? Porque cómo una madre podía comportarse de esa manera, cómo una esposa podía comportarse de esa manera y era criticada por esto. Entonces nuevamente se caía en el papel de que la mujer tenía que o deberle su existencia a alguien más o ser muy buena, ¿no? Porque ¿qué es lo correcto de ser mujer? Ser amable, ser servicial y tal. Y si te atrevías a no serlo o a tener actitudes que en los hombres estaban normalizadas, pues ya eras mal vista dentro de la sociedad. O sea, así como la hermana de Shakespeare, Virginia Woolf se termina también suicidando, ¿no? Sí, sabemos que esto también se debe a enfermedades psiquiátricas y, bueno, una depresión constante en su vida. Creo que también podemos notar el atraso en el desarrollo de la figura de la mujer, no solo en la literatura, sino en la vida ciudadana como tal. Cuando, por ejemplo, en Perú el voto femenino recién se instaura en los años 50 y porque la creencia de un candidato que pensaba que iba a recibir más votos femeninos y como era algo para su conveniencia, pues se promulgó esta ley y se permitió a las mujeres votar, ¿no? Muchas veces los derechos que han ido adquiriendo no ha sido necesariamente por sus luchas propias, sino porque que tengan ese derecho podía ser de beneficio para algún interés más grande. Entonces es momento también de tomar una reflexión y tomar una responsabilidad más grande. No basta con decir no están las mujeres representadas en la literatura, sino qué haces tú como lector para que haya esta representación femenina. O sea, hay una verdadera preocupación por descubrir a las autoras. Activa. Hay una preocupación activa por buscarlas, por encontrarlas, por leerlas, por criticarlas también, porque tampoco se trata de que solo por el hecho de ser mujeres y que están publicando ya está bien, no, sino también es importante la crítica para que puedan desarrollar e ir creciendo sus habilidades, ¿no? Entonces Virginia Woolf se hace toda esta reflexión y vas pasando con ella por el tiempo, ¿no? Porque va recorriendo la literatura a través de los años y al final ella hace un llamado a las mujeres, les pide escribir, o sea, te dice que si quieres que la mujer sea representada en la literatura, no puedes dejar toda la carga en las manos de los hombres, porque obviamente ellos van a escribir sobre mujeres, pero desde el sesgo y desde su mirada masculina. Y es necesario que las mujeres lo hagan desde sus propias miradas, que también van a discernir y van a distanciarse unas de otras, porque obviamente no todas tenemos la misma formación y por ende no todas las descripciones o representaciones que hagamos serán de la misma manera. Una mujer puede ser perversa, una mujer puede ser ambiciosa, una mujer puede querer dejarlo todo y escapar, o sea, aquellas actitudes que han sido muy normalizadas por los hombres también las pueden adquirir las mujeres, ¿no? Y pueden los hombres también adquirir muchas de las actitudes que a nivel histórico se ha atribuido a las mujeres y no a ellos. Y finalmente hace un llamado a que
nos atrevamos y empecemos a hacerlo. No solo quedarnos en la crítica de que no existe una representación de la mujer, digamos en este caso en la literatura, sino que ya que no hay, pues empezar a crearla. Y bueno, por todas estas cosas es que yo recomiendo la lectura de Una habitación propia de Virginia Woolf. Creo que es un libro que te permite reflexionar, plantearte muchas cosas, darte cuenta que tu lucha no eres la única que esté en esta lucha y que ha habido muchas otras mujeres a lo largo de la historia que han tenido un camino y un papel mucho más trascendental, que han tenido luchas más fuertes, más agobiantes quizás, más imposibles y que aún así han seguido. Entonces se trata de no dejarse amilanar por la situación y continuar, pues, ¿no? Si no te han dado la voz, tú créate la voz, levanta la voz y hazlo, porque si este discurso de Virginia Woolf fue vigente en 1929, ya no puede ser que siga siendo vigente 100 años después. O sea, las cosas tendrían que cambiar de una manera más acelerada. Y bueno, eso es todo conmigo por este vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Chao. Enseña tu pequeña Virginia. A ver. Ah, mi pequeña Virginia. Auspiciada por Fátima Madil. Ponle un poquito así hacia abajo, así. ¿Así? Ajá, y para que no lo rote. Ahí.